Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos estudiando la primera carta a Timoteo, una carta de profunda enseñanza para nuestras vidas. Hoy día vamos a hablar de los requisitos para los obispos. Vimos en el video anterior que había como una prohibición para las mujeres, pero para las mujeres que no estaban capacitadas. Tenían que capacitarse primero para poder predicar la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver los requisitos de los obispos, también como que hay una prohibición, ¿no es cierto?, para aquellos que no están capacitados o para aquellos que no reúnen estas cualidades que va a nombrar el apóstol Pablo. Cualquiera no puede predicar la palabra de Dios. Un neófito no puede predicar la palabra de Dios. Asimismo, como vimos en el video anterior, que las mujeres están limitadas cuando no están capacitadas, los hombres también. Los hombres también, porque predicar la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer y no lo puede hacer cualquiera. No se ofenda, pero debe hacerlo personas que tengan la sabiduría de Dios, sean ungidos por el Señor y que sepan enseñar la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Escuche lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Mire, que tampoco puede enseñar cualquiera la palabra de Dios. Ahora, ser líder de la iglesia, obispo, entre comillas, es una gran responsabilidad, porque la iglesia pertenece al Dios viviente. La iglesia es de Dios, no es ningún pastor por si acaso. Dice mi iglesia. Los líderes de la iglesia no deben ser elegidos por su popularidad. Eso es demasiado peligroso. Deben ser por las cualidades que nombra el apóstol Pablo. Tampoco se les debería permitir que pugnen por llegar a la cima. Ellos deberían ser elegidos por la iglesia porque respetan la verdad, tanto en lo que creen como en la forma en que viven. Eso es importantísimo. La palabra obispo puede referirse a pastor, líder de iglesia o anciano que preside. Es bueno querer ser un líder espiritual, pero las normas son elevadas, muy elevadas. Aquí el apóstol Pablo enumera algunas de las cualidades. Ahora, lanzamos una pregunta. ¿Mantiene usted una posición de liderazgo espiritual o le gustaría ser líder algún día? Primero hay que analizar, según las normas de excelencia, lo que el apóstol Pablo detalla. Aquellos que tienen grandes responsabilidades deben alcanzar expectativas muy elevadas, muy elevadas. La lista de las cualidades para ser oficial de la iglesia indica que vivir una vida irreprochable requiere gran esfuerzo y gran disciplina. Todos los creyentes, aunque no planeen ser líderes de la iglesia, deberían procurar aplicar a sus vidas estas directivas, porque tienen que ver con lo que Dios dice en cuanto a lo que es correcto y lo que es verdadero. La fuerza para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios viene de el Señor Jesucristo. Nada más. Y cuando el apóstol Pablo dice que cada obispo debería tener una sola esposa, está prohibiendo tanto la poligamia como la promiscuidad. No está prohibiendo que una persona soltera llegue a ser un anciano o que un viudo anciano vuelva a casarse, ¿sí? Está hablando del peligro que se corre
No, que en otras palabras, no puede enseñar uno que está en adulterio, no puede enseñar uno que está en pecado de fornicación. Cuando el apóstol Pablo dice que cada obispo debería tener una sola esposa, está prohibiendo tanto la poligamia como la promiscuidad. ¿Sí? A veces los obreros cristianos cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que se justifica el ignorar a su familia. Esto es importante también, ¿sí? Descuidan a su familia. Y hay ejemplos en la Biblia que descuidaron a su familia por el ministerio y sus hijos fracasaron, sus familias fracasaron. El profeta Samuel, un gran hombre de Dios, y sus hijos que fueron malos sacerdotes, Elías, Eliseo, entre otros. Bueno, Eliseo no. Los nuevos creyentes deben llegar a ser firmes y sólidos en su fe antes de asumir el rol de líderes en la iglesia. Mire, los nuevos creyentes deben crecer primero, deben madurar primero, deben tener capacitarse, deben tener conocimiento de la palabra, así como las mujeres también, acuérdense, ¿sí? Entonces hay una prohibición. Los recién convertidos no pueden enseñar, ¿sí? Demasiado a menudo, cuando la iglesia busca desesperadamente obreros, ubica a nuevos creyentes en cargos de responsabilidad para los que no están preparados. Y mañana eso trae un grave problema, un grave conflicto, mala enseñanza. Y es donde se comienza a torcer la verdad. Tiene que ser gente capacitada, ¿sí? La nueva fe necesita tiempo para madurar. Tiempo de estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Tiempo. Que los frutos se vean en la práctica, puesto en práctica. Los nuevos creyentes deberían tener un lugar de servicio, pero no deberían ocupar puestos de liderazgo mientras no se hallen enraizados firmemente en su fe. Sí, se comienza desde abajo del servicio. ¿Sí? Se va formando, aprendiendo a servir. El Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser mayor en el reino tiene que aprender a servir, tiene que ser siervo primero. Los creyentes más jóvenes que son seleccionados para cargos oficiales deben cuidarse del efecto perjudicial del orgullo. Uno se puede envanecer. El orgullo puede seducir nuestras emociones y nublar nuestra razón y creernos que somos más, ¿sí? Creemos que somos más. Puede hacer que aquellos que son inmaduros sean susceptibles a la influencia de gente inescrupulosa. El orgullo y la presunción fueron los motivos de caída de Satanás, y él utiliza el orgullo para hacer caer a otros. ¿Qué dijo Satanás? Subiré a lo alto, junto a las estrellas, cerquita de Dios, allí edificaré mi trono. Y hemos vivido con gente que medio aprende y quiere saber más que el pastor, más que el obispo, ¿sí? Y han fraguado divisiones, se han dividido las iglesias por eso, ¿sí? Y vamos a detallar, vamos a dar un concepto de cada una de estas cualidades que dice el apóstol Pablo para tener claro, ¿sí?, quiénes deben ser un obispo. Irreprensible. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en contra. No debe haber nada que otros puedan usar en su contra y para atacar a la iglesia. Nada. La palabra es una metáfora tomada del caso de un experto y hábil boxeador que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo que resulta imposible para su antagonista el dar un golpe. Este es un término amplio para un hombre que vive una vida recta que puede ser visto como justo. Nadie puede ponerse de pie y acusar al hombre de pecado grave. Nadie. No puede porque se mantiene irreprensible. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Al hablar de los diáconos, Pablo usa la frase si son irreprensibles. Esto implica que ser irreprensibles es demostrado por un historial de comportamiento. Sabe cómo comportarse.
También dice marido de una sola mujer. La idea de que se asemeja aquí es un hombre de una sola mujer, una sola esposa. No es que el líder tenga que estar casado. Si así fuera, Jesús y Pablo no podrían ser líderes espirituales en nuestras iglesias. Puede ser soltero también. La idea tampoco es que un líder nunca podría volver a casarse si su esposa hubiera fallecido. Queda soltero, puede volver a casarse. La idea es que el amor, el afecto y el corazón se le dan a una sola mujer, aquella que es su legítima esposa ante la ley terrenal y la ley celestial. Esto significa que el líder bíblico no es un mujeriego, eso es peligroso, ni adúltero, ni conquistador, y no muestra amor romántico e interés sexual por otras mujeres, incluyendo representaciones o imágenes de mujeres. Ahora también dice Pablo, sobrio. Lleva la idea de alguien que no es dado a extremos. Son fiables y de confianza. Y usted no tiene que preocuparse por cambios abruptos de visión, estado de ánimo o de acciones. Prudente. Esto describe a la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y objetivamente. No bromean constantemente, sino que saben tratar los temas con seriedad. Esto no significa que el hombre no tenga sentido de humor, ni que siempre sea serio y formal. Más bien sugiere que sabe darle el valor apropiado a las cosas y que no ridiculiza al ministerio ni al evangelio con una conducta tonta. También el apóstol Pablo habla del decoroso. Lleva la idea de ordenado. Es la misma palabra traducida con modesto en 1 Timoteo 2:9. Dice, ordenando, tal vez digno es el mejor sentido de la palabra. Sí, dice que digno es el mejor sentido de la palabra. Hospedador. Están dispuestos y pueden abrir las puertas de su hogar tanto para amigos como para extraños. Aunque muy difícil en estos tiempos, ¿no? Sin saber, hospedar a un ángel, dice la palabra de Dios en Hebreos. Acto para enseñar aquí tanto el varón como la mujer. Suficientes instrucciones bíblicas para enseñar, capacitado para hacer un lugar público en lugar público o privado tienes que estar capacitado. Tiene que saber lo que va a decir, lo que va a predicar. No dado al vino. La idea es de no ser adicto al vino o emborracharse. Imagínese un borracho predicando la palabra de Dios. No fabricador de cerveza, ni buscador de tabernas, que se sienta cerca de ella hasta que el vino lo inflama, como dice, ¿no? A veces la gente dice, pastor, por lo menos hágase la venia. No, señor, no. Ni venia ni nada, ¿sí? No pendenciero. Este es un hombre que no es dado a la violencia. Imagínese un pastor peleando, un obispo peleonero. A la violencia ni pública ni en privado. Un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas. También habla de no codiciosos de ganancias deshonestas. Esta traducción de la Reina de 1960 lo describe de una manera memorable. No codicioso de ganancias deshonestas. Ya hablamos en otros videos, ¿no? Pastores, obispos se han llenado de riquezas, demostrando con eso que no son líderes escogidos por Dios, que no deberían estar enseñando. Que se den cuenta de esta palabra, de este versículo. No codicioso de ganancias deshonestas. Vuelve a repetir que el hombre no está dispuesto a soportar la pobreza pacientemente tampoco, ¿no es cierto? Inevitablemente se convertirá en víctima de una perversa y despreciable avaricia. Proverbio dice, no me des riqueza ni pobreza, porque puede hurtar
o puedo maldecir. Entonces, un sueldo justo que alcance, ¿sí? Dice, tiene que ser amable. El tipo de hombre que toma Jesús para su iglesia tiene que ser como Jesucristo. Amable en todo, ¿sí? Amable. Apacible. El tipo de persona que no siempre está peleando con una y otra persona, que busca la paz. No avaro. Este pensamiento abarca más que la mera ambición por el dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho con nada. Siempre está en busca de algo más o algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el liderazgo entre el pueblo de Dios. Que gobierne bien su casa, dice. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero en su propia casa. Pablo reconocía que es en nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. Así es. Es verdad que un niño puede rebelarse incluso en un buen hogar, pero ¿es la rebelión a causa de sus padres o a pesar del trabajo de sus padres? Esta es la pregunta que debe plantearse. Dice, no un neófito. A los recién convertidos no se les debe dar una posición de liderazgo demasiado pronto. No. El líder debe estar mucho más allá de la etapa del neófito en su desarrollo espiritual. Debe estar capacitado. ¿Sí? Mire, también hay prohibición, tanto como los hombres a las mujeres. Debe estar capacitados. Neófito literalmente significa recién plantado. Cuando alguien recién vino a Jesús, no es bueno ponerlos en una posición de liderazgo hasta que se les haya permitido crecer lo suficiente para echar raíces profundas. Los neófitos no solo son atrevidos e impetuosos, sino que están hinchados de una tonta confianza en sí mismos, como si pudieran volar más allá de las nubes. Promover a un neófito demasiado pronto da ocasión para un pecado, el orgullo, en imitación al diablo mismo. Y el último dice de buen testimonio. Estas características deben ser evidentes para que todos, incluso los no creyentes, la puedan ver. El líder potencial debe ser un buen cristiano fuera de las paredes de la iglesia como dentro de ellas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Las cualidades que debe tener un hombre que anhela ser un obispo, que anhela ser un pastor, que anhela ser un predicador. Sí, hay cualidades, hay prohibiciones, ¿sí? Como hay prohibiciones para las mujeres también. Entonces, pero damos gracias a Dios, como dice Pablo, que tuvo por fiel, ¿sí? Damos gracias por su misericordia, que nos permite enseñar su palabra, que nos permite enseñar su palabra para que otros también entiendan la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, ¿sí? Y le pedimos al Señor que vaya llenándonos de esas cualidades maravillosas, ¿sí? Que nos permita hacer bien su trabajo para que ese trabajo rinda su fruto. Ese trabajo traiga una cosecha maravillosa. Ahora, usted quiere ser un predicador, un siervo del Señor. Primero, acepte al Señor de todo corazón. Y por eso aquí le presentamos la oración de fe para que se convierta en un hijo de Dios y después comience a prepararse. La oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga
a la palabra, medite, estúdiela, deje que el Espíritu Santo le enseñe en ella, allí. Busque obedecerla, aplicarla y predicarla cuando esté acto preparado. Y tenga tiempo de oración, tiempo de alabanza. Y venga a la iglesia, que acá hay espacio para usted y su familia para seguir aprendiendo. Seguimos aprendiendo, eso sí, seguimos aprendiendo cada día y esas enseñanzas las enseñamos también a otros, ¿sí? Amén. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que cada día nos enseña, mi Dios. Tu palabra maravillosa, mi Dios. Tu palabra que está allí para construir nuestras vidas en todo tiempo, en todo momento, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que sea llevada, que sea escuchada también y que regrese con cosecha, que no regrese vacía, Señor, para testimonio de que tu palabra convierte el alma, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra y reenviemos a otros para que también conozcan estas verdades del Señor. Dios les bendiga. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.